granjas deben de estar formadas principalmente por gestación y maternidad. Esas dos las tenemos que mantener siempre juntas. Algunas veces una granja, maternidad y también destete, pero no era el caso. Aquí sería gestación y maternidad y es la respuesta C, la que tenían que responder. Luego en la parte 2, la pregunta 2, perdón, era relacionado con el aparato digestivo del cerdo, ¿verdad? Donde se metaboliza lo que es el escatol, ¿verdad? La sustancia que da mal olor a la carne de cerdo en cerdos no castrados. Entonces ahí es el intestino grueso, es donde se da el metabolismo bacteriano, ¿verdad? Sobre lo que es el triptófano, el aminoácido que conocemos, que sabemos, ¿verdad? Y eso pues genera escatol, ¿verdad? Entonces, ese en el intestino grueso, no es en el intestino delgado, ni a nivel de estómago, ni a nivel de hígado. El hígado es 3. La grasa dorsal en milímetros y mejor condición corporal para una sed de reemplazo al momento de servirla. Esto es la literal B, 17 a 19 milímetros y de 3.5 a 4 de condición corporal. Eso se está viendo en la grupo, la primera rotación, digamos, decidimos que impartiera la práctica para un poquito de guía, ¿verdad? Entonces, con ellos estuvimos viendo, pues, condiciones corporales, no solo en gestación, sino también en REM, ¿verdad? Entonces, sería la literal B de 17 a 19 milímetros de grasa, 3.5 a 4.5 de condición corporal, eso es lo más ideal. La pregunta 4 va relacionada con las dos características que son determinadas en la selección de cerdas de reemplazo, determinantes, ¿verdad? Para la selección, esta es en la edad 20. Hay 3, está el número de tetas y aplomos. ¿Cuál es la otra que también nos permite descartar cerdas, inclusive antes de las 20 semanas? Vamos a ver. ¿Quién nos recuerda? Las hernias, ¿verdad? Las hernias. Nosotros teníamos una cerdita ahí, les conté con hernia. A la práctica ya no está, ¿verdad? Porque ya se fue al rastro. Esas se pueden ir inclusive antes, ¿verdad? Entonces, o pasarlas a una parte, pues, de seguimiento, como que la cerda fuera de engorde. Entonces, la pregunta 5 dice, consecuencias de cerdas de reemplazo a gestación. El mismo día de presentarse el tercer celo y que su peso sea menor de 280 libras. Recuérdense que ahí tenemos que ver relación, ¿verdad? Peso, edad y lo que es madurez sexual, ¿verdad? Entonces, la consecuencia es repitencia de celos, reducción de longevidad y lechones por camada, inclusive desde el primer parto. Entonces, esa es la literal E. Perdón, A, porque no existe, ¿va? La literal A. 6, las 3 variables que deben estar relacionadas y deben ser consideradas de cerdas de reemplazo para tomar la decisión de hacer el primer servicio es edad, 30 semanas, peso, 290 libras y madurez sexual, tercer celo. O sea, como no había una opción de las 300 libras, respuesta correcta, ¿verdad? 7. Razones por las cuales el cerdo se encuentra entre los animales más eficientes en la producción de carne. Su precocidad, ¿se recuerdan? Son muy precoces, ¿verdad? Número de lechones por parto y corto ciclo reproductivo, que ustedes saben que es de 16.28 semanas. Entonces, esa es la literal D, la que habían que responder. Luego, 8. Seleccione la edad más apropiada para estimular cerdos, celo en hembras de reemplazo. Estaba desde las 14 semanas, hemos enfatizado 17, pero no existía. Entonces son las 18 semanas, ¿verdad? Eso es lo mejor para iniciar, estimular celo en hembras de reemplazo, para llevarlas al primer celo alrededor de las 23, 27 y tercero alrededor de las 30 semanas. La 9. Seleccione los 3 aspectos fundamentales, entre paréntesis dice más importantes a considerar
para iniciar y garantizar rentabilidad en una granja de cerdos bajo un sistema de producción intensiva, mejoramiento genético, las instalaciones y la alimentación. Eso es prioritario, ¿verdad? Que tenemos que ir viendo. Luego, pues obviamente la sanidad, pero eso es bastante fácil, ¿verdad? Porque eso es lo personal también, ¿verdad? Sanidad personal. Pero lo más importante es buena genética, instalaciones y la alimentación. Luego, por último, en las de selección múltiple, la 10. ¿Cuáles de las siguientes se relacionan, con un sistema intensivo de producción de cerdos? Era la literal D. Número de lechones por parto, 12. Número de partos por cerda por año, 2.57. Y peso al destete, 14. De todas las literales, esa era la correcta. ¿Oye? ¿Verdad? Entonces, ahí van ya 10 preguntas y 30 puntos porque cada pregunta tiene un valor de 3 puntos. Oye, les comento. Puta madre, ya perdí 6. Pero cuidado ahí con su... ¿no? Cristian, creo yo, ¿verdad? Cuidado. Vean, les voy a hablar un poquito antes de entrar a la segunda serie, ¿verdad? He calificado como un poquito más del 50% de los 139 alumnos. Hay una calificación de 91, ¿verdad? 91. Hasta el momento, 91 es la mejor calificación. Pertenece a Leonardo Samayoa, Diego Andrés. Está por ahí Diego Andrés, Leonardo Samayoa. Felicitaciones, ¿verdad? Que continúe así. Y todos tenemos que ir buscando, pues, la mejora continua, ¿verdad? También hay calificación de eso. No es de preocuparse, pero sí es de poner mayor empeño, ¿verdad? Cuando tenemos una calificación de esas, ¿verdad? Entonces tenemos que poner un poquito más de nuestra parte, ¿verdad? Ese es el consejo. Bueno, instrucciones en la segunda serie, ¿verdad? Que también vale 30 puntos. Analice el siguiente planteamiento y determine lo que se le indica. Miren, este ejercicio, ¿verdad? Era el mismo que les dejé de tarea. A muchos les di los resultados, les dije que los compartieran, pero es un ejercicio sencillo, que ya lo habíamos resuelto, inclusive en clase. Un día antes, ¿verdad? Y luego, pues, ¿verdad? O el día anterior de clases, entonces, algunos fallaron ahí. El número de partos de 180 vientres es 9, ¿verdad? 180 dividido 20 es 9. ¿Por qué? Porque cuando se organiza la granja, ¿verdad? Cuando organizamos la granja y generamos instalaciones, ahí no agregamos la fertilidad, ¿verdad? El 90%, sino que es completo porque las cerdas tienen que tener ahí, aunque no sean fértiles, pero estén ahí, ¿verdad? Número de jaulas en gestación eran 144 y les daba 153 jaulas. Alguien le anotó 153 por ahí, 54, porque obviamente sumó una para que no quedara, ¿verdad? Que las literales o que todas las jaulas estuvieran bien, ¿verdad? Se le tomó como bueno. Número 36, porque son 9 por 4, 36. Total de lechones nacidos vivos por año. Teníamos que utilizar el 11, ¿verdad? De lechones nacidos vivos por cerda por parto. Les daba 4.457 si lo trabajaban por 2.5 partos, si se lo trabajaban por año, les da 4.580. A eso lo sometían al 5% de mortalidad, les da 4.232 o bien 4.357, ¿verdad? Entonces, según fuera el caso.
Número de cerdas que deben servirse son 9. ¿Por qué? Porque son 9 partos, 9 cerdas se van a servir y 9 cerdas se van a destetar. ¿Se recuerdan que les platiqué mucho de eso? El ordenamiento de la granja, que ahorita en esta unidad está. Número del año son 36. ¿Por qué? Porque era el 20%. Se les indicaba, ¿verdad?, que la granja tenía 180 vientres con 2 años de haber iniciado a producir y deberían de considerar la menor tasa de reemplazo, 20 al 40%. Pero en este caso era el 20%. Número de cerdas abuelas que se necesitaban, pues hay que comprar 3. Y el número de corrales por hembras de reemplazo, ¿verdad? Eran 3 porque eran 36 hembras de reemplazo. Y podemos mantener de 10 a 12. Y obviamente, como la cerda necesita 1.5, ¿verdad?, de metros, ¿verdad?, cuadrados por cerda, eran corrales de 18 metros cuadrados, de 3 por 6, así como los corrales que tiene la ENCA en la parte de engorde. Eran 10 ítems los que tenían que sacar ahí y son 30 puntos, 3 siempre por cada respuesta correcta. Ahora bien, donde fallaron muchos es en la parte de la genética. Aquí dice 10 puntos, ¿verdad? Instrucciones. Completa los siguientes esquemas, asignando el nombre de la línea materna o paterna correspondiente, así como el resultado de los cruzamientos y sus fines en relación con la genética de cerdos, ¿verdad? Entonces, aquí 76 abuelas. El número mágico ahí era el 3, ¿verdad? No eran 2.76. No puedo tener 2.76 cerdas. Son 3, era el número que teníamos que asignar hoy, ¿verdad? Que en la clase también discutimos mucho eso. Les dejé 3 tareas de clase para que resolvieran en función de la genética. Hice un pequeño cambio y algunos fallaron mucho en esta parte. Les voy a decir cómo califiqué esto. Esto era idéntico a las tareas. Entonces, idéntico a las tareas. Muy bien. Fernando, ¿alguna? A ver, Fernando. Ahí tenían en el hecho, ¿verdad? ¿Con quién teníamos que cruzarlo ahí? La única manera era la abuela Choi Genetic, ¿verdad? Dice Adolfo, si coloqué 3.6, dice, me imagino que se refiere también a 3.6 cerdas, pues tenían que tener 3 cerdas nada más las que sí. 36 F1 y 3 abuelas. Oye, regresemos al tema. Ahí era la abuela Choi Genetic. De esa abuela Choi Genetic, pues se desprendía una F1 entre comillas, y ahí en esa F1, en ese recuadro, tenían que poner una F1 entre comillas y decir que esas F1 eran hembras de reemplazo y que los machos iban para engorde y que algunas veces los utilizaban o los compraban para mejorar sistemas, ¿verdad?, semi-intensivos o bien extensivos. Esa era la respuesta totalmente correcta. A cruzar con quién. Si trabajamos con la Choi Genetic, obviamente el macho terminal de ellos, que es el P70. Pero si pusieron algún pic, ¿verdad?, el 408, el 406, todos esos, cualquiera, yo se los tomé como bueno. Luego, en el último cuadrito, siguiendo la flecha, tenían que anotar que ahí era el segundo cruce, la F2, entre comillas siempre, ya saben por qué, que van para engorde. Eso es lo que tenían que anotar.
Si anotaron, por ejemplo, Weyland Choice Genetic y en lugar del macho terminal P70 pusieron algún pick, yo lo tomé como bueno, ¿verdad? Y con que me dijeran que las hembras iban para reemplazo y las otras, pues de ahí me... Ahora pasemos a la otra parte, la Newsham línea 37. La línea Newsham 37 es una F1. Por lo tanto, la respuesta correcta era cruzarla con un P70, un cruce terminal, o un P y C. Cualquiera de esos. Y obvio, en el segundo recuadro era una F2 entre comillas y decir que era el cruce terminal y que los machos y las hembras todas iban ¿qué? Para engorde porque es una F1 la luz. Ahora bien, miren lo que hice, con tal de que salgan bien en los resultados. El que me anotó aquí la Newsham Choice Genetic por Yorkshire, ¿sí? Se las tomé como buena. Y luego que me indicara que las hembras de ese cruce iban a ser cruzadas con un PIC o bien con el P-70, yo se las tomé como buenas cuando ya dijeron que todo eso iba para engorde, ¿sí? Entonces, lo correcto es Newsham en línea 37 por P70 o PIC, cualquiera de los PIC, porque ahí es un cruce terminal. Pero yo les expliqué que en la ENCA habíamos hecho también un análisis y que las habíamos cruzado con Yorkshire y dije, bueno, tal vez por eso me lo pusieron, entonces lo tomé como bueno. Hoy, para contar de que, pues obviamente da resultado, pero no es lo mejor, ¿verdad? Porque esa es una línea, ¿verdad? Entonces trabajamos con ese cruce terminal, ¿verdad? Bueno. Lo mismo estamos haciendo con la high por libra. La libra toda una línea, una cerda F1 entre comillas, que hay que cruzarla con macho terminal, que ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? Todos los machos terminales de la Hyper son lo que es el magno, el master, los que hay que trabajar. Sin embargo, como no hay disponibilidad de esos machos, nosotros cruzamos con el Yorkshire que tenemos, la Hyper libra, vamos a sacar una entre la Hyper libra y el macho Yorkshire, y a esas cerdas de esa generación vamos a cruzarlas con machos pic. Entonces vamos a trabajar esos cruces, ¿verdad? Que ya lo hicieron en otra granja de Guatemala, que es el que asesora la granja, y por eso es que nosotros hicimos esos cruces, ¿verdad? No porque lo ideal era entonces cruzar, ¿verdad? Lo que es, si tuviéramos la Hyper Landrace por el macho abuelo M3 Largwise y la F1 cruzando con el Magnum y con el Master, o bien con un PIC, que se puede trabajar también esa parte. Bueno, eso es en cuanto a genética. Ahora pasamos a ver la parte de la cuarta serie, que también costaba 30 puntos, ¿verdad? Y ahí habían preguntas, ¿verdad? Y una era, en función de la capacidad productiva de una cerda, ¿cuántos lechones se espera destetar en cada ciclo productivo de la cerda? Eran 17, no eran 11, ¿verdad? Ni eran, ¿cuántos lechones se espera destetar, ¿verdad? O digamos, era 17 lechones por la capacidad productiva. También, ¿verdad? Se podía manejar el 10, pero más vamos a manejar los 18, los 17 lechones, ¿verdad? Entonces, metan ustedes los 36 óvulos, que eso es lo que va, ver los 36 óvulos, le meten el 80% de la fertilidad, el 20% de lo que es la
normal y el 20% de la muerte fetal, y ahí les queda alrededor de 17.4 lechones, ¿verdad? Ahí. Ahora bien, en esta parte, los que respondieron también 10 lechones, se las voy a tomar como buenas, ¿oye? ¿Verdad? Con esta respuesta, ¿sí? ¿Alguien tenía alguna duda? A ver, ¿lo escuchamos? Bueno, ahí van a tener, ¿verdad? Esa parte. ¿Oye? Sí. Vamos, sí, Denis, ¿verdad? ¿Y alguna duda? Aquí vamos a ver el chat. ¿No? Sí, los que no, los que nos pusieron 2 puntos, dice los que pusimos 11, no, porque era en función de la capacidad productiva, ¿verdad? Podían, entonces, nacimientos son 17, pero está en la capacidad productiva de la cerda, que tiene 36 óvulos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, los que anotaron 17 y los que anotaron 10 lechones, porque hablaba de destetar, ¿verdad? En cada ciclo productivo. Bueno, ahora, según el mejoramiento genético actual en cerdos, ¿qué parámetros productivos es necesario continuar mejorando en busca de optimizar la producción, ¿verdad? De la granja? Es la X1M, ¿verdad? Entonces ahí la vamos a buscar, X, ¿verdad? Que serían dos parámetros más. Prolificidad y longevidad de la cerda. Esos eran los que... ¿verdad? Entonces eran prolificidad y longevidad de la cerda. X1M. 3. ¿Cuál sería la mejor opción de manejo que usted emplearía en cerdas de reemplazo que no presenten cero a las 23 semanas de edad? Habían 2A y eso era aplicación de lo vimos, ¿verdad? En el día anterior de clase. 4. Cantidad de cerdaza, ¿sí? Diga. Diga. ¿Sí? Voy a repetir la pregunta, disculpe. Me dice, ¿cuál sería la mejor opción de manejo que usted emplearía en cerdas de reemplazo que no presentan cero a las 26 semanas de edad? La aplicación de prostaglandina. En la clase lo vimos a las 25, ¿verdad? Sí. Y les decía, uno a veces puede esperar hasta las 27, pero 25, 26 es oportunidades de aplicar prostaglandina. Puede aplicar prostaglandina. ¿Qué tenían que haber anotado? Descartar la cerda. Pero como no había, no mencionaba ahí que habíamos aplicado prostaglandina, entonces esa era la respuesta. Hoy. 4. Cantidad de cerdaza que contiene puede ser 40 por día en una granja de 400 cerdos, ¿verdad? Es la B1B. Estos son 120 kilogramos de cerdaza, porque cada cerdo dijimos que podía producir ya la cerdaza pura, ¿verdad? Alrededor de 300 kilogramos de material. Decíamos de esa. Entonces, trabajamos con 120 kilogramos de cerdaza, ¿verdad? Dijimos que así la sacaba la máquina, ¿verdad? O hay máquinas que la sacan con más humedad, ¿verdad? En orden, los aspectos principales que se deben de mejorar para contribuir al desarrollo de los sistemas extensivos de la producción de cerdos en Guatemala, G2Z, ¿verdad? Entonces, es genética y alimentación. Recuerden que vimos eso, genética y alimentación. Y luego, pues, invertir, por ejemplo, en la parte extensiva, en instalaciones, ¿verdad? En instalaciones que, digamos, que no demanden mucha inversión, ¿verdad? Con madera, ¿verdad? Rojiza, como le llamamos, de la zona,
¿verdad? Uno puede hacer algunas galeras para mejorar esos sistemas. 6. Si actualmente usted fuera productor de cerdos, ¿verdad? ¿Qué países considera que representa su mejor opción? La K1P es El Salvador y Honduras. No podemos competir y mandarle cerdos a Estados Unidos y a México, que ellos tienen, Estados Unidos tiene mucha producción, de hecho es el granero central a nivel mundial. Estados Unidos. Entonces ellos producen a menor precio, ¿verdad? Entonces es difícil competir con precio con los Estados Unidos. Entonces por eso es de que la mejor opción local es El Salvador, El Salvador y Honduras, ¿verdad? Costa Rica no es la mejor opción, ¿verdad? Aunque está cerca también, ¿verdad? Bueno, luego la 8. Producto que se obtiene de la actividad de manejo de desechos de una granja que se utiliza, pues eso es la cerdaza, ¿verdad? Departamento de Guatemala, de cerdos, principalmente, ¿verdad? Producción extensiva. Hay producción intensiva, sobre todo en Escuintla, grandes granjas intensivas, pero Huehue, pues tiene menos de granjas intensivas, pero Escuintla y Huehuetenango son los que tienen más cerdos. Y Escuintla, pues, aunque hay intensiva, pero la mayoría es extensiva la producción. Y por último, el programa que considera un conjunto de actividades de manejo con el propósito de evitar el ingreso y la proliferación de enfermedades en la granja, ¿verdad? S3S, esa es la famosa bioseguridad. Eso es lo que se tiene, ¿verdad? En cuanto a el examen que hicimos, pues era un examen bastante aplicado. Y esperaba que les fuera mucho mejor calificado a todos, pero sí esperaba un poquito más de mejor respuestas. ¿Oye? ¿Alguna duda tengo? Sí, diga. Con la respuesta del cruce que había de un Hampshire, creo. ¿Cuál era la respuesta? No, ningún Hampshire había ahí, sino que todo era la línea New Hampshire Genetic, lo que es la New Hampshire línea 37 y el macho Choi Genetic. Eso era. El macho Choi Genetic se tenía que cruzar con la abuela Choi Genetic. Y la New Hampshire línea 37 se tenía que cruzar. La tomé buena quienes cruzaron la New Hampshire línea 37 con Yorkshire y luego a esa generación le pusieron un pic y dijeron que generaron cerdas de reemplazo y luego esas cerdas de reemplazo fueron cruzadas con pic para engorde, tanto machos como hembras. Esa interpretación la tomé como buena, pero sí hubieron varios que cruzaron, ¿verdad? La New Hampshire línea 37 con un Hampshire, con un Duro, eso no. Utilizamos para generar línea materna en granjas especializadas. ¿Se recuerdan cuál era? La Yorkshire, ¿verdad? Esa era la única línea que tenemos. La tercera serie había una pregunta que decía ¿cuál era el mejor cruce para una Hampshire en un sistema extensivo? Ah, sí, perdón, es cierto, esa me la salté, ¿verdad? Ustedes qué bien, ¿verdad? Entonces, esa sí era, ¿verdad? La Yorkshire, ¿sí? Ahorita te digo 7. Si un pequeño productor de cerdos, dice, ¿verdad? Tiene hembras procedentes de la raza Hampshire, manejadas bajo un sistema extensivo. Muy bien, ¿verdad que nos dijiste eso? Puede ser la mejor opción para mejorar las características maternas de sus vientres. Es la Yorkshire, la M2W era el código de respuesta. Es la Yorkshire. Oigan, eso es para sistema intensivo y semi-intensivo, ¿verdad? Para mejoramiento de línea materna. Muy bien, esa era la respuesta correcta, ¿oye? ¿Verdad? Eso ya era para extensivo
y para extensivo y semi-intensivo. Es la Yorkshire. Recuérdense que platicamos un poquito de eso también, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Acá. Y hoy pues vamos a ver un poquito, ¿verdad? Con el tiempo que nos queda, ¿verdad? De ver la parte de la unidad número 6. Todavía nos queda por ahí unos bonitos minutos. Vean. Manejo de servicios y gestación. ¿Me confirman que ven bien las diapositivas, por favor? ¿Ustedes me indican? Jovencitos. Por favor, me indican si ven bien las diapositivas, jóvenes. Me indican si se ven bien las diapositivas, por favor. Sí, ingeniero. Sí, va. Muy bien, entonces vean. ¿Cuáles son los indicadores de logro que nos vamos a proponer? Nos vamos a para esta clase, ¿verdad? Ustedes van a interpretar la importancia de hacer un manejo adecuado en el área de gestación, ¿verdad? Y también las variables que vamos a... También van a aprender a determinar los días abiertos de una granja y también van a analizar factores que originan los días abiertos. 3. Van a realizar el proceso de organización de la granja en grupos semanales. Lo que ya hicieron, vamos a fortalecer aquí, según número de vientres y determinación del número de jaulas en maternidad y gestación, ¿verdad? Eso es bien importante, por eso lo volvemos a ver acá. Algunos no lograron hacerlo. Y también van a determinar el número de vientres de la granja según metas de producción. Ahorita partimos a partir de un número de vientres que ya conocíamos, pero hoy, ¿verdad? Vamos a aprender a determinar el número de vientres de la granja según el número de lechones o cerdos gordos que el mercado nos demanda. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? El día de... Pues si no, pues, ¿verdad? Porque ya nos quedan como unos 25 minutos, ¿no? Vean, la unidad 6, manejo de servicios y gestación. ¿Por qué servicios y gestación? Porque obviamente ahí en esa etapa es donde vamos a servir las cerdas. Aquellas cerdas que se destetaron y bajan, los que ya pasaron la práctica, hoy vi un segundo grupo, el primer grupo. Si alguien me puede, yo estuve con ellos dando la práctica, aprendimos algunas cositas ahí, lamentablemente muy corto el tiempo. Eso de esa cuenta. La otra práctica, ustedes van a recibir solo maternidad y van a aprender a inseminar. Y luego en la otra práctica van a aprender a extraer el semen y hacer todo el proceso, ¿verdad? Falta el tiempo para extraer el semen al cerdo, para analizar el semen en el laboratorio, luego ir a inseminar, ¿verdad? Por ahí, para que inseminen en la próxima práctica, ¿verdad? Para ir, que son, ¿verdad? Alguien por ahí, ¿verdad? Asustado. Ya vamos a platicar por qué, cuáles fueron las probabilidades o los motivos del por qué tuvo un lechoncito. Y se pasó ahí con la high por libra que ya nos parió. No se preocupen que ese lechoncito que tuvo esa cerda la pasó con la high por libra. Como el lechón no hay problema, ¿verdad? Porque los lechones pues no nos interesan, nos van a interesar las 8 cerditas que hay ahí, ¿verdad? Y con la high por libra ya tuvimos el primer parto y luego pues amamantar ahí con esa cerda, ¿verdad? Es para ir evaluando también la capacidad productiva de leche de esa cerdita. Oye, en maternidad les enseño cómo determinar el número, la cantidad de litros de leche que produce una cerda, porque es importante también evaluarlo. Entonces, como es lechón, no importa que lo hayan, pues todos los lechones se castran y se van para el
para rastro. Y si ustedes quieren un lechón de high por libra, me avisan y yo con mucho gusto se los preparo y se va para mejorar un poquito. Hoy, ¿verdad? Por ahí ya tenemos otro lechoncito que nos lo encargaron y ahí estamos apoyando esa parte, ¿verdad? Y un par de cerditas también por ahí. Entonces, que también ya están en esa fase, ¿verdad? Interés de tener algunas cerdas de nosotros, ¿verdad? Principalmente F2 o tal vez algunos cerditos, pues con mucho gusto los apoyamos. Hoy les damos ese privilegio por ser alumnos de la Nacional Central de Agricultura, ¿verdad? Los resultados pues van así, de 27 a 91. Los que estuvieron bastante bajos, por ahí de 50 para abajo, les recomiendo que estudien, que pongan un poquito más atención y que no les olvide esos 20, 25 minutos que les dije que leyeran siempre después de terminar la clase, porque eso les va a ayudar. Pero no dejen de estudiar constantemente. Si ustedes estudian para el examen, cerdos no lo ganan, ni creo que vayan a ganar las otras clases, ¿verdad? Entonces, este fue un examen para evaluar más o menos, digamos, en la parte puramente de aplicación, que es lo que más me interesa a mí, ¿verdad? Que ustedes sepan aplicar conocimientos, ¿verdad? Y pues tenemos que ir mejorando un poquito con algunos y les recomiendo pues su mayor atención. Cualquier duda, pues acérquense conmigo, yo con mucho gusto los atiendo hoy, pero no esperen la última semana ni el último día para consultar dudas. Entonces, unidad 6, manejo de servicios y gestación. Este parcial va a ser de la unidad 6, de la unidad 7. Manejo de lechón, que ustedes ya lo llevaron en práctica. Objetivos, ¿va? El objetivo en sí, ¿verdad? Por aquí les tengo yo algunas preguntas como presaberes. Dice, ¿qué actividades hay que realizar en una práctica? ¿Qué es lo que se hace en gestación? ¿Quién me puede comentar? A ver, les escucho, por favor. Acérquense ahí con manejo. ¿De qué consiste el manejo? A ver. ¿Cómo comienza un día en gestación? ¿Qué hay que hacer ahí? A ver. ¿Qué han visto que hacen los muchachos? Estimular la cerda, detección de celo, estimulación de celo, limpieza del área, alimentación, aplicación de endurecedor de pezuñas, determinaciones corporales, hacer los grupos semanales, inseminar cerdas, ¿verdad? Vacunaciones, si es que vacunamos ahí. Todo eso es parte del manejo de servicios y gestación, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de manejar adecuadamente una gestación? A ver, ya vimos la importancia de reemplazos. Hoy miremos la trascendencia de un buen manejo en gestación. ¿Por qué lo necesitamos? Vamos a ver. ¿Por qué? La unidad de gestación es importante. Todas son importantes, pero es una de las más importantes. A ver, ¿quién me lo puede decir por qué? Para tener reemplazos o lechones, no tenemos una buena productividad. Reemplazos o ¿verdad? Buenos reemplazos o lechones, dice, ¿verdad? Sí. Muy bien. Buenos reemplazos o bien lechones. Pero, ¿cuál es esa importancia? Vamos a ver. Un buen manejo en el área de obtener el mayor número de reemplazos posibles y también, ¿verdad? El mayor número de lechones. ¿Eso cómo lo conseguimos? Manejando un porcentaje de fertilidad de la granja no menor del 90%. Buscamos, ¿verdad? Y es parte de la importancia de un buen manejo. Obtener el mayor número de lechones nacidos vivos por cerda. Y además,
que las cerdas no nos generen días no productivos, porque ahí es donde vamos a inseminar, ¿verdad? Después, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por acá en estos, ahí donde está el láser, por acá el puntero, son las jaulas de, digamos, de descanso. Y ahí es donde tenemos que tener las cerdas y tener la habilidad del al cuarto máximo al cierre, ya no van a haber cerdas aquí. Hoy, por ejemplo, ya no hubieron cerdas aquí porque, ¿verdad? Ya se habían pasado a hacer el lote semanal. ¿En qué semana estamos hoy? Vamos a ver. Chicos, ¿qué semana tenemos hoy? Díganme. 11. 11, ¿verdad? 11. Los que fueron a práctica, ¿verdad? Dijeron, ¿verdad? Los que estuvieron conmigo y los que estuvieron, ¿verdad? Con el ingeniero David, a estimular el 8 y el 5, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7 y 8. Esos son los lotes que tenemos que estimular porque probablemente nos presentan celos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante y también lo van a reforzar ahí en la práctica. Días abiertos de una granja. A ver, ¿qué son los días abiertos de una granja o bien de una cerda? ¿Quién me dice eso? Días en que la granja no produce. Son los días que las cerdas de la granja no están ni amamantando, ni también están gestando. ¿Dónde están? Están vacías. ¿Y dónde? Pueden estar aquí en los corrales de descanso o bien aquí. Si no estimulamos bien las cerdas también se les está enseñando a la detección de preñez a través del doplex o el ultrasonido tipo A, ¿verdad? Que es a través de un sonido, ¿verdad? A través de que es la arteria uterina. Por eso vamos a ir hablando un poquito más. Entonces, ¿cuál es el objetivo, verdad, de manejar bien una maternidad? Lo que buscamos es obtener la responsabilidad de un encargado de granja en la parte del tema de gestación. Es obtener el mayor número de cerdas gestantes y que lleguen al parto con el mayor número de lechones posibles, con un peso no menor de 3 libras. Eso es lo que buscamos en una maternidad. ¿Cómo voy a evaluar yo al encargado de la granja? ¿Verdad? ¿Cómo voy a evaluar? Ya analizamos la granja, los resultados del 2021. ¿Verdad? ¿Cómo lo evaluamos? Hay que irlo evaluando semanalmente, mensualmente, anualmente. ¿En función de qué? La parte de servicios y gestación tiene la granja, 90%. Debería de tener, ¿verdad? ¿Sí? Si tiene un 80%, esa granja no es rentable. Tiene que estar arriba del 80%. Tiene que estar con un 90%. ¿Verdad? Difícil llegar al 100%, ¿ya? Pero sí se puede llegar al 95%. Pero con 90% estamos bien. ¿Qué otra cosa le vamos a medir? Que el número de lechones nacidos vivos por cerdas tengan 11 en promedio. Unas llegan a 17, otras llegan a esto. Ya llegó una como a 20 y algo, me comentaron, pero hubo bonita mortalidad también. Pero que nos llegue una cerda con un lechón como la de anoche, creo yo, o la de ayer, no sé cuándo, pero por ahí ya la vi y me lo reportaron ayer, son las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuáles fueron las posibles causas de que esa cerda tuvo no logramos consolidar esto? Mire, ¿quién me puede decir algunas causas a criterio de ustedes por todo lo que hemos manejado? ¿Qué puede estar pasando? Diga. La edad. Vamos. La edad de la cerda. A veces hay cerdas que después de los 6, 7 partos se caen un poco y no ovulan bien, ¿verdad? Obviamente por eso uno tiene que ir viendo el récord de cada cerda.
Porque cuando destetan, ahí es donde uno dice, bueno, ¿la dejo pasar o la mando a rastro aunque tenga 3 partos? Sí. Rastro, ¿verdad? ¿Qué otro factor, además de la edad, número de partos? ¿Qué otra cosa pudo haber estado pasando ahí? Vamos a ver. Fallos a la hora de la inseminación. Muy bien. ¿Algún fallo en la hora de inseminación? ¿Cuál fallo sería? Los señores todos inseminan muy bien. El fallo puede estar que no vieron, no analizaron el semen. Siempre que vamos a inseminar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la práctica también, ¿verdad? Al primer grupo, de repente, yo siempre le voy a dar la primera práctica, quisiera dárselos a todos, pero hay un montón de cosas y por eso es que estamos programados de esa manera. Entonces, ahí hay que ver la motilidad del semen. ¿Y qué es motilidad? Movimiento y la viabilidad del semen. El semen puede estar viable, puede estar con vida los espermas, pero probablemente no tienen motilidad, 70% motilidad vista al microscopio. Y a lo mejor, ¿verdad? Ese semen, ¿verdad? La conservadora de semen por un problema de electricidad, se fue la luz, ya está viendo la luz, ¿verdad? Pero bueno, siempre se va, ¿verdad? A veces, pues, un tiempo sin esas pachitas, ¿verdad? Se mantienen en 15 y 17 grados, salirse la luz sube. Y cuando sube la luz, cuando sube la temperatura, obviamente también sube la motilidad del movimiento de los espermas. Y por movimiento introdujeron la pachita, a lo mejor el semen ya no tenía mucha motilidad. Eso puede ser el otro factor. También las cerdas viejas a veces tienden a tener mayor reabsorción embrionaria. ¿Qué es la reabsorción embrionaria? Que es entre los primeros 12 a 28 días, ¿verdad? Los embriones se desprenden, ¿verdad? Y son absorbidos, ¿verdad? Pasan a formar parte del tejido del útero o de la placenta en sí, y eso es la reabsorción embrionaria, que más adelantito lo vamos a ver. Así es que esos pudieron ser las posibles causas de que tuvieron un lechoncito ahí. En más de alguna granja se da eso, ¿verdad? Número de días no productivos de la cerda es de 4 a 7, porque aquí tenemos nosotros que verla después del destete. Pero recuérdense que más de alguna cerda repite 1 o 2 celos que se les permite, entonces ahí van ampliando el número de días improductivos de la granja. Y por eso es que decimos cuánto es lo que aceptamos de días abiertos en la granja. Vamos a ver quién se recuerda, ya lo hemos dicho. Dígame. Días abiertos de una granja, ¿cuántos son? 16 a 19. 16, máximo 17. Muy bien, muy bien. Causas del por qué la fertilidad no es el 100%. Si tengo 100 cerdas, siempre hay cerdas repetidoras. ¿Ya? Siempre, más de algunas cerdas repetidoras, más si no hice bien el reemplazo. ¿A ustedes? ¿Ya? Ven cómo nos sirve. Miren cómo les tengo de ordenadito el curso. Miren cómo vamos, ¿verdad? Para que hablar de destete, desarrollo y engorde, ¿ya? Pero ya usted esté ya preparado para esto desde acá, o desde que comenzamos el primer día. 100 cerdas, pero 5 me repiten. Entonces, si me repiten, es difícil que sea el 100% de fertilidad. Cerdas que abortaron, más de alguna va a abortar. En gestación hay que tener cuidado de mover las cerdas. No hay que moverlas de 12 a 28 días porque es donde hay más reabsorción embrionaria. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que cuando vacunamos en gestación, yo lo que recomiendo es que vacunen a partir de 35 en adelante, ¿verdad? Si hacen una sola vacuna o 2 vacunas, no va a depender dependiendo del programa de vacunación que tenga la granja. Ingeniero, disculpe. Sí, diga. ¿Cuándo dijo que se vacuna? De 35 días a 40 días en adelante, ¿verdad? Sin mucho a los 90 días, ¿verdad?
días a 12 principalmente. ¿Por qué? Porque de 12 a 28 días no es que el antígeno vaya a dañar a la cerda, sino que lo que hacemos es que siempre la cerda reacciona cuando vacunamos. Y ese movimiento, y esa alteración, y ese estrés provoca reabsorción embrionaria, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces, cerdas muertas más de alguna, ¿verdad? Apareció ahí, llegamos y la cerda dice, bueno, murió. No se preocupen porque también a ellas les puede dar un problema del corazón, un problema de infarto. Y la cerda vendidas, pero aquí una cerda gestante no hay que venderla, ¿verdad? Entonces, pero de repente vimos que era una repetidora y mejor la mandamos a rastro y la vendimos, ¿va? Cerdas vacías. Ojo, de gestación y llegan a maternidad, ¿verdad? Vacías, ¿por qué? Los que pasaron la práctica. Primer grupo, vamos a ver. ¿Por qué? Vacías. Y abrieron un montón de días no productivos a la granja. ¿Por qué se da esto? Vamos a ver. Chicos, porque no estimularon y cuando detectaron celos tuvieron que estimular el grupo 8 y el grupo 5 y dejarle ahí unos 10 minutos al cerdo para que, aunque las cerdas no presentan celos, hay que dejarlo ahí para que. Cerdas vacías, cerdas que parieron 90 y 10 que no parieron, por ejemplo, por eso es que sacamos el 90% de fertilidad. Y esto es bueno, 90. Bueno, ¿cuál es la principal causa de una baja fertilidad? Inseminación. Eso es, ¿verdad? Mala detección de celos y estimulación. Eso es lo que mucho pasa en la granja. No estimulan ese lote correspondiente y la cerda está vacía. La cerda tiene celos silenciosos. Usted no la descubre, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues la cerda le llega vacía a maternidad. Entonces, no hay que permitir que esas cerdas lleguen vacías a maternidad. Hay que hacer un buen trabajo aquí. Porque una cerda que le llegue vacía a maternidad, imagínense, y si le repitió 2 veces, ya van 42 días, ¿ya? Serían 142 más 10, 156 días abiertos, ¿ya? Y es fácil encontrar una granja que tenga más de 100 días abiertos, ¿verdad? Entonces, esto no es rentable, es bueno, pero es un negocio para gente que le gusta esta producción y que es un poquito, ¿verdad? Sí, ¿cómo decirles? Con una actitud bastante positiva, ¿verdad? Entonces, extrovertido, ¿verdad? Entonces, cuando somos bastante pasivos y todo y no nos gusta, mejor, ¿verdad? Trabajemos en otra parte, ¿verdad? Entonces, porque los cerdos sí necesitan bastante acción. Cerdas mayores de 6 partos, ¿verdad? Producen menos lechones. Las líneas nuevas, ¿se recuerdan que les he dicho? A veces hay cerdas que llegan hasta 10 partos y produciendo buenos lechones, pero nos arriesgamos que muchas veces nos den, ¿verdad? Digamos, que tengan uno o dos, hay que descartarlas. Los mejores partos en las razas, me refiero a razas de 3 a 5, mientras que en líneas, los primeros partos pueden llegar a dar 17 y hasta 23 lechones. Menos, no estamos esperando el tercer ni quinto parto para mayor número de lechones por parto. ¿Qué son los días abiertos de la cerda? Les decía, son los días en los cuales la cerda no está gestando ni lactando. Los corrales de descanso o bien dentro de las
aquí dentro de estas cerdas, ¿verdad? De gestación, ¿verdad? Entonces, normalmente dice después del destete, hasta que las cerdas son servidas nuevamente, ¿ya? Y también, ¿verdad? Cerdas que de repente repitieron, o bien cerdas que tienen celos silenciosos y no están preñadas. Por eso es importante la estimulación. El paso no es solo detectar celo en una granja, sino que es estimulación y detección de celos. Pero no hay que estimularlas todas, solo hay que estimular los 2 lotes probables que vayan a presentar celo. En la semana 11 los lotes probables son, ¿verdad? Lote 8 y lote 5. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahí. Los días no productivos se generan a partir de pasar celos a las cerdas, no detección ni no estimulación de celos, no hacer los grupos semanales que ya lo saben ustedes y lo vamos a fortalecer en los otros periodos de clase. No señal justo a ti. Ronito, te damos la bienvenida. Chicos, nos quedamos ahí. Van a seguir con el ingeniero Ronnie viendo esa estadística que a ustedes les gusta y es parte también nos apoya ahí en cerdos, ¿verdad? Por los registros que después vamos a ver. Cuídense mucho, ¿verdad? Y seguimos platicando otras clases. Sí, diga. Dijo que se hace la vacunación para las cerdas que están gestando, pero no tiene que ser del día 11 al 12, porque hay absorción embrionaria. Si lo hacemos de 35 a 45, sí se puede, máximo 90. Pero ¿qué pasaría si como un día 30, por ejemplo, se repite la absorción? No, estaríamos arriba después del mes de gestante de una cerda. Yo digo 35, 40 días es mejor, ¿verdad? Porque ya hemos pasado del periodo de... Entonces, por eso es que se recomienda después de los 30 días, pero yo lo recomiendo más después de los 35 a 40 días, máximo 90 días. Vamos a hablar de esos planes de vacunación ahí, ¿oye? No voy a despedir porque si no... ¿verdad? Porque ya lo tengo aquí. A ver números, dice. Se me cuidan, un abrazo.